Buenas tardes, nosotros somos estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla en la carrera de Ingeniería Mecatrónica, séptimo semestre, Grupo A. En esta ocasión hablaremos de la materia de control con una exposición de la investigación de sistemas de control. Nuestro equipo se encuentra conformado por Valentín Contreras Hernández, Abigail Moguet Romano, Cristóbal Guerrero Rodríguez y Rafael Karim Pérez Asensio. Buenas tardes, mi nombre es Abigail Moguet Romano y en esta sección les vamos a explicar la definición y las aplicaciones que tienen los sistemas de control. Para empezar, un sistema de control se trata de un conjunto de dispositivos mecánicos o electrónicos que regulan, administran y controlan otros dispositivos mediante lazos de control con la finalidad de disminuir los errores lo más posible. Estos se dividen en dos, el cual puede ser el sistema de control de lazo abierto y el sistema de control de lazo cerrado. El sistema de control de lazo abierto se define como la señal de salida que no afecta la operatividad del sistema total, mientras que el de lazo cerrado ejerce un proceso de retroalimentación que tiene la capacidad de transformar la señal para que éste se encuentre en función con la señal de salida. Por otra parte, las aplicaciones de los sistemas de control son con la finalidad de ejecutar de manera eficaz y eficientemente los procesos para los cuales fue programado. Debido a esto, es común aplicarlo en los siguientes campos: los procesos industriales, el transporte, la mecatrónica, electrónica, instrumentación, economía e incluso la medicina. Historia del control. Para la historia del control empezamos sobre los hechos que fueron muy relevantes para poder constituir lo que es el control hoy en día. Empezamos con lo que es la prehistoria del control, nos habla sobre el siglo III a.C., sobre la invención del reloj de agua, los hechos del horno de Alejandría, al igual que los de la revolución industrial, centrándonos en un punto que es el centrífugo James Watts, el regulador centrífugo de James Watts, el cual nos podía medir la función de la velocidad angular. Después de ello entramos en el periodo primitivo del control, de 1968 en adelante. En los primeros hechos vemos a la ecuación de Maxwell, que es una serie de ecuaciones diferenciales extraídas de sistemas, como lo pueden ser el circuito RL. Después vimos a Rothenfels con el análisis de estabilidad, que más que nada es el criterio al encontrar los polos y los ceros en las ecuaciones de función de transferencia. Después de ello vamos al cálculo operacional de Hevins, que es el que influyó en la transformada de Laplace para poder resolver ecuaciones diferenciales lineales y así poder obtener su función de transferencia. Entramos al periodo clásico con los principios de tiempo mínimo, que es el hecho de poder entrar los puntos en los que se emplea un tiempo mínimo en la correlación de los sistemas. Después vemos a Nicolas Murphy con el control PID, que es uno de los sistemas más utilizados en la industria. Él fue el que instruyó que el sistema de control se consideraran y fueran los primeros sitios de uso. Vemos a Evans Baird con las geometrías de las raíces y los polos de un sistema, claro, en sistemas de lazo cerrado, que nos escribe él, y podemos observar una función de transferencia de lazo cerrado. Ahora entramos al periodo moderno del control, que son los principios de tiempo mínimo, diario de la estimación y el control no lineal, el cual es un tipo de sistema el cual no tiene funcionamiento lineal, no nos manda un resultado lineal, sino que puede tener variaciones. Las características que tiene un sistema de control son la precisión, que sirve para corregir perturbaciones que éstas pueden tener, la flexibilidad, con el fin de ajustarse a cambios adversos, una acción correctiva, ya que al momento de señalar el problema también deberá de especificar una solución, la oportunidad, porque deberá advertir a los operadores de forma oportuna de variaciones, la inteligibilidad, porque deberá de ser fácil de comprender, y una localización estratégica, ya que deberá abarcar las actividades operacionales y eventos críticos dentro de la organización. Los elementos por las que está conformada son la referencia, que son las funciones matemáticas tales como la función impulso, escalón, rampa o sinusoidal.
El objetivo, ya esta es la salida del sistema que puede interpretarse como el voltaje, la velocidad del motor, entre otras cosas. La perturbación es una señal externa indeseada. La planta, parte del sistema de proceso que se desea controlar. El sensor, permite medir la salida y transformarla. El controlador se encarga de controlar el sistema de manera analógica o digital. El actuador es el dispositivo electrónico mecánico, neumático, entre otras cosas. Y por último, el comparador, que hace una diferencia entre la señal de entrada y la de salida. Ahora podemos observar lo que son las diferencias entre el control clásico y el control moderno. El control clásico nos dice que utiliza extensamente el concepto de función de transferencia, no puede manejar los sistemas de múltiples entradas y hace uso de métodos de regulación tales como sistemas mecánicos, hidráulicos y eléctricos. Y aparte son invariables y que son invariables en el tiempo. Eso es en cuestión del control clásico, el control que se utilizaba anteriormente, que a pesar de eso aún se sigue utilizando para la solución de varios sistemas. Y ahora, por otra parte, tenemos a lo que es el control moderno. Es una herramienta que nos dice, dando la posibilidad de implementar sistemas no lineales y multivariables. O sea que podemos tener varias señales dentro de ese sistema de controles. Utilizamos el análisis vectorial de matrices y se forma a partir de varias ramas de estudio, siendo lo más importante. El control moderno actualmente es una de las ramas más concurrentes y más complejas que podemos encontrar, y pues vaya, ha servido de mucho para poder encontrar la solución a varios sistemas. Entonces, en cuestión de control, podemos optar que una de las mejores opciones para resolver un sistema es mediante lo que son las herramientas del control moderno, a comparación que del control clásico, que claro, cabe acabar que por medio del control clásico, como nos dicen, podemos hacer la solución en sistemas mecánicos, hidráulicos y eléctricos. Bueno, pues vamos a proceder con el modelo matemático para el motor DC. En este caso se hacen dos ecuaciones para el circuito izquierdo y derecho, para la parte eléctrica y la mecánica. Para la parte eléctrica, haciendo la ecuación, obtenemos que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente más la inductancia de la bobina por la inductancia eléctrica por la diferencia de la corriente con respecto del tiempo más la fuerza electromotriz. En este caso se despeja con respecto a L para obtener lo siguiente. Entonces, donde L por la diferencial de la corriente con respecto del tiempo es igual al voltaje menos la resistencia por la corriente menos la fuerza electromotriz. Se hace algo similar para la parte derecha, en este caso tomando en cuenta el torque, al momento de inercia y al coeficiente de fricción. También se toma en cuenta la velocidad angular, obteniendo esta ecuación. Después se despeja con respecto al momento de inercia del motor y se obtiene que el momento de inercia del motor por la aceleración angular es igual al torque menos el coeficiente de fricción por la velocidad angular. Y también obtenemos estas ecuaciones con respecto a relaciones proporcionales con respecto al voltaje y la velocidad angular del motor y al torque y la corriente, obteniendo para la fuerza electromotriz y para el torque del motor. Después hacemos la función de transferencia, o bueno, más bien la obtenemos de acuerdo a esta fórmula, y para todas las ecuaciones que obtuvimos anteriormente en el modelado matemático, aplicamos su transformada de Laplace obteniendo los siguientes resultados para la primera ecuación, la segunda, tercera y cuarta. También, para seguir haciendo más fácil la obtención de la función de transferencia, hacemos las siguientes equivalencias para la velocidad angular, que es omega, y para la corriente. Después sustituimos esas ecuaciones en las otras que estamos aquí con respecto a la principal, que es esta. Primero se cambia la corriente, después se cambia con respecto a la fuerza electromotriz y después se hace una sustitución con respecto a la parte de lo que es la velocidad angular, obteniendo los siguientes despejes. Después factorizamos aquí con respecto al torque y obtenemos esta ecuación para el voltaje. Teniendo esta ecuación podemos ya obtener una función de transferencia, tomando en cuenta que el voltaje es la entrada y el torque es la salida. Como bien sabemos, la función de transferencia es una relación con respecto a la entrada y la salida. Entonces obtenemos la siguiente ecuación, haciendo una relación inversa para lo que es esta función de transferencia. Esto es con respecto al torque. Para obtener otras cosas, otras funciones de transferencia, por ejemplo, si queremos tener una con respecto a la corriente y el voltaje, pues técnicamente se hace todo ese procedimiento anterior, solamente que hay una pequeña diferencia con respecto a la parte de arriba, donde ya no se multiplica a km, que km es una fuerza electromotriz, la cual se va en radianes sobre segundo.
Y así que pues por tanto obtenemos estas dos funciones de transferencia para un motor DC. Para lo que es la simulación ocupamos un software llamado Scilab, donde pusimos las dos funciones de transferencia que vimos anteriormente. En este caso pues tenemos la primera, la que obtuvimos, la del torque con respecto al voltaje, y otra que establecimos después, que es la de la corriente con respecto al voltaje. También metimos una señal de escalón, la cual es tiene un tope de 12 voltios, y establecimos también parámetros para el momento de inercia, para la constante de fricción, para la bobina, para una resistencia y para las constantes, en este caso para el torque del motor, o par de motor en este caso, y para la fuerza electromotriz. Una vez realizada la simulación, o ejecutada, obtenemos este resultado o el comportamiento de este sistema, donde la primera en este caso es para la segunda función de transferencia que obtuvimos de la corriente con respecto al voltaje, y la siguiente, que es la parte de abajo, es la que está con respecto al torque. En esta obtuvimos una respuesta tipo exponencial en ambas partes, donde hay un retraso de 0 a 1 segundos, y en este caso para lo que es respecto al torque obtenemos un valor mínimo, ya que una de las características de estos motores DC es que no tienen mucha fuerza con respecto al par de torsión. Así que pues con esto terminaríamos la parte de la simulación de estas funciones de transferencia. Para concluir, se desea resaltar que la evolución de los sistemas de control ha cambiado desde que el ser humano solo quería saber la hora hasta posteriormente crear un sistema complejo que se iría retroalimentando para comparar el resultado con respecto a la entrada. Y en tiempos más actuales el control está llegando a tal punto que los sistemas aprenden por sí solos, en cierta manera, creando lo que llamaríamos inteligencia artificial. Por otra parte, los análisis para interpretar estos sistemas también han ido cambiando, y gracias a estos existen ciertos programas para interpretar los sistemas y poder optimizar los tiempos en los que se resuelven los problemas que se presenten.